Bueno, feliz sábado a todos. Gracias por estar aquí con nosotros un sábado más. Le enviamos saludos a todos aquellos que nos han comentado. Dios les bendiga mucho y esperamos, ¿verdad?, que el Señor pueda bendecirlos en este día. En este tema de hoy es un tema que voy a tocar algunas cosas que quizás para muchos sean delicadas. Hay una sorpresa también que tenemos aquí para ustedes hoy. Así que quisiera que pudieran acompañarme. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos has regalado, con el fin, Señor, de podernos encontrar aquí en tu casa, Señor. Que podamos, Señor, ser instruidos por tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y que este mensaje, Señor, pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos en donde quiera que estén. Padre Celestial, que sus vidas sean impactadas, Señor, por este mensaje y que toda la gloria y la honra sea suya. Gracias, Señor, por su amor. Acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y el tema se titula Nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Yo creo que este versículo que vamos a leer a continuación es un versículo muy bien leído en las iglesias, pero es uno de los versículos más malentendidos que hay actualmente. Nuestra iglesia tiene la responsabilidad y ha tenido la responsabilidad de educar, enseñar a sus miembros a cómo colocar correctamente este versículo. Y ha tenido la necesidad de poder reenseñar a algunas personas que han venido con una percepción diferente de una serie de eventos que están empezando a suceder en nuestros días. Así que vamos a comenzar y vamos desarrollando el mensaje. Así que vamos a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 16 dice: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Así que vemos que este es el versículo que se ha mencionado por muchos años en diferentes iglesias y que estas iglesias han enseñado a sus miembros que no hay nada de qué preocuparnos, que todo va a estar bien, que Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos hasta la venida de Jesús. Así que quiero traerles unas citas que están en la matutina de Maranata, colocadas de cierta forma, pero quise ir a la fuente directa que es en Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 56, menciona algunos aspectos que quizás algunas iglesias no han educado correctamente cómo debe ir una cosa o qué diferencia tiene una cosa de la otra. Así que vamos a empezar leyendo para ver cómo dice. Dice: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Entonces, cuando muchas personas o leen la matutina o en la iglesia le han explicado: no te preocupes, que ahí dice que nosotros no tenemos que hacer ningún preparativo ni hacer provisión para nuestras necesidades en el tiempo de angustia. Y le han dicho eso por años y las personas lo creen así. Así que sigue diciendo: vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra, y subrayé la palabra hubiese, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencias, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Así que subrayé esa palabra y antes de continuar con la cita, quisiera definir lo que esa palabra puede estar diciéndonos, porque dice aquí
lo pone de una forma que quizás no se entiende muy bien, así que yo quise traducir esa palabra en otro término y dice, la forma verbal terminada en hubiese es un alomorfo, variante formal de la forma terminada en ra, que hubiera. Quiere decir que si yo leo esta cita con la palabra que acabamos de definir, diría de esta manera: vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiera en la tierra guerra, hambre y pestilencias, manos violentas se lo arrebatarían. Entonces, vemos que se lee diferente, se entiende un poco diferente, como si nos quiere decir, esta cita nos está anunciando un tiempo de angustia, sí, pero el problema está en que no sabemos cuál de los dos tiempos de angustia nos está anunciando, así que tenemos que mirar bien. Y las personas y los pastores que han predicado estos mensajes tienen que decirle con responsabilidad a sus feligreses que el tiempo que está señalando aquí, vamos a seguir leyendo para que podamos ver, sigue diciendo aquí: será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Así que eso da una clave. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Así que leemos estas citas, o nos han presentado esas citas, como si no hay que hacer ningún tipo de preparación, porque el Señor nos va a tener todo listo. No vamos a pasar ninguna prueba. ¿Están pasando por pruebas ahora? No, el Señor no va a permitir que pasemos por pruebas de alimentos. Así que hay una pregunta que debemos analizar y es: ¿debemos esperar sin hacer provisión ahora? Es la pregunta. Y yo quiero traerle una noticia, y no voy a explicar todo porque estas noticias se están viendo comúnmente. Solamente es para llevarnos a pensar en una manera y ubicar la cita donde va. Aquí nos presenta, ¿verdad?, una noticia que pregunta: Trump amenaza para la agricultura. Y vemos bien que todo lo que está pasando con las leyes que se han firmado en estos últimos días, semanas, ha tenido repercusiones que han tenido que ver con nuestros queridos hermanos que son indocumentados, que viven en los Estados Unidos, tienen miedo de salir a trabajar porque obviamente los están persiguiendo por no tener documentos. Se están persiguiendo, como se dijo, a los supuestos criminales, pero también se están persiguiendo a los que no son criminales. Y quiero sincerarme en esta hora para mencionar algunas de las cosas que sentimos como Iglesia Libre. Nosotros como Iglesia Libre nos establecimos con el propósito de proteger los derechos de la raza de color. Y yo creo que en esta hora no es muy diferente que estemos solidarios con las personas, miembros de nuestras iglesias, que son indocumentados. Actualmente tienen miedo incluso de ir a las iglesias. Así que le pedimos a alguno de ustedes que nos está viendo que pueda orar por los hermanos que tenemos nosotros, que podamos nosotros ayudar a estos hermanos que están siendo perseguidos en este momento, porque para eso Dios nos trajo a esta iglesia. Así que, además de eso, quería mencionar y hago una pregunta. Dios nos advirtió de esto y traje otra noticia que tiene que ver con lo que empezó a suceder en la Florida. Ya nos estaba diciendo estas noticias que estas cosas iban a suceder en gran escala. Así que dice aquí, en Florida sucedió algo que fue que el gobernador DeSantis puso
una orden o una ley donde también afectaba a los trabajadores inmigrantes de ese estado. Así que ya se estaba viendo alguna persecución con ellos. Estas personas se mudaban a otros lugares donde no los persiguieran. Y por eso alguna de estas noticias dice Florida, y esto fue en el año 2023, 27 de febrero. Dice, Florida no puede funcionar sin mano de obra inmigrante. Y así, y la otra noticia que dice, la nueva ley estatal de inmigración en Florida y su impacto en la escasez de trabajadores agrícolas. Así que ya esto se nos había dado como una vislumbre de lo que venía. Pero yo creo que casi nadie estaba preparado para ver la escala de esta hora, de este momento. Y quizás muchos de los hermanitos que en sus iglesias no le han dicho correctamente la preparación como pueblo que debemos hacer con responsabilidad de ayudar a otros, están que no saben qué hacer ahora. Porque están viendo que hay un impacto en la vida personal de cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que ha creído un mensaje diferente en cuanto a esta preparación. Y yo quiero traer una noticia que me impactó mucho. Y esto fue el 2 de enero, salió una noticia de las personas que estaban haciendo estas caravanas. Estas caravanas de inmigrantes estaban siendo pagadas por diferentes agencias. Y estas caravanas, sabemos que el plan globalista está custodiando, pagando y estaba pagando, ¿verdad?, que estas personas cruzaran la frontera por las leyes que Biden había puesto. Así que yo me di la tarea de buscar un poquito más a fondo, porque en esta noticia incluso se mencionan algunos nombres de iglesias que participaron especialmente en pagar y ayudar a adelantar a personas a que fueran a los Estados Unidos. Muy bien. Y aquí en esta parte de esta noticia nos dice, voy a traducir, ¿verdad?, que la administración de Biden envía millones hablando de dólares, millones de dólares a instituciones sin fines de lucro religiosas para, ¿verdad?, facilitar la inmigración ilegal. Así que vemos bien que había en la administración de Biden había un plan de traer muchas personas y eso estaba siendo pagado por su administración. Y la pregunta es, ¿a qué instituciones le pagó él para hacer estos trabajos? Y en todas esas iglesias, instituciones sin fines de lucro que ayudaron, incluía, hermanos queridos, más de 130 iglesias e instituciones que le fueron pagadas millones de dólares. ¿Usted sabe para qué? Para que le dieran dinero a esa gente y los ilusionaran de ir a América. Para después que pasaran lo que está pasando hoy. Y no quiero ser, ¿verdad? No me quiero escuchar un poco a favor, porque no estoy a favor de lo que está pasando ahora con nuestros queridos hermanos. No estamos a favor. Pero hay un plan detrás de todo esto. Y una de las iglesias, sorprendentemente, que lo traje aquí en la noticia, fue la iglesia adventista del séptimo día, la conferencia general, en su agencia de ADRA, como conocemos, Adventist Development Relief Agency. Así que ellos le dieron millones de dólares a ADRA para que ADRA le supliera dinero, le supliera guaguas para llevarlos de un lugar a otro y ayudar al gobierno. Pensemos bien lo que está pasando aquí. La iglesia está siendo utilizada por el poder civil desde hace años para cumplir los propósitos globalistas que están pasando. La iglesia, la profesa iglesia de Dios, está haciendo esto. Entonces, hermanitos queridos, por eso es que tenemos decisiones que tomar en cuanto a la fe que hemos tenido, porque esto no tiene que ver con el remanente de Dios que está en diferentes iglesias.
Esto tiene que ver que despierten sus mentes y puedan ver lo que está sucediendo en tu iglesia, lo que están haciendo con tus diezmos. No están adelantando la obra de Dios, están adelantando la obra globalista que tiene que ver con la imagen de la bestia. Así que Jesús nos indicó los sucesos del pequeño tiempo de angustia o el tiempo previo de angustia. Y dice claramente en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7 y 8, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y yo creo que estas palabras deben hacer efecto en nuestra vida. No se turben, hermanos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y vemos en los movimientos que están pasando y las leyes que se están firmando, hay conflictos de naciones. Y vemos bien que habrá pestes. ¿Se están anunciando algunas pestes hoy? Es la pregunta. ¿Se están anunciando? Están en algunos lugares. Allá en Brasil hay un problema con el dengue o el mosquito y algunas otras cosas. El gripe aviar y algunas otras enfermedades. Aquí en Puerto Rico la gripe está muy alta ahora otra vez. Así que vemos que estas cosas se iban a ver. Y dice, y hambre. Entonces, y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7. Y dice aquí, porque Jesús demarca claramente en el tiempo en que estamos, o en el tiempo que nos estamos adentrando, dice, el 24:8 dice, todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Así que la iglesia me ha cogido una cita, me ha puesto un versículo y me ha dicho, no se preocupen, que no va a pasar nada con nosotros. Que todo va a estar bien. No hay nada que preparar. No se preparen. No te preocupes por eso. Entonces ahora que la gente está viendo con sus propios ojos que nuestros hermanos inmigrantes no están yendo a trabajar, que afecta la alimentación mundial. Incluso Puerto Rico mucho más, porque Puerto Rico vive de la importación. Puerto Rico sin importación, aquí se acabó aquí va a haber un hambre catastrófica. Así que le conseguí el significado en el original de la palabra dolores y significa, es odín, la palabra original, y significa gran sufrimiento, agonía, extensión figurativa de un dolor que va, ¿cómo dice? En aumento, con la implicación de un alivio posterior. Así que vemos claramente en el original que es algo que va a suceder y nos va a impactar la vida de todos nosotros. ¿Cómo es que las iglesias no han tenido la debida responsabilidad de decirle a sus miembros que estas cosas iban a pasar? ¿Cómo? Que había una preparación física también que hacer como espiritual. Y Jesús dijo y demarcó en el versículo 21 de ese mismo capítulo otro tiempo de angustia. Y dice aquí, ¿cómo dijo Jesús del gran tiempo de angustia? Dijo, porque habrá entonces gran tribulación. Así que menciona desde el versículo 8 muchos sucesos que tienen que ver con la persecución y muchas cosas, que en el 21 se detiene y dice, y ahora va a haber una grande, mucho más grande escala, tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que ese es el momento en el cual el Señor nos va a proteger y nuestro pan y nuestra agua estarán seguras. Así que vemos en el original, en la concordancia, que gran tribulación significa literalmente o figurativamente estrechez, aflicción, angustia, atribular,
persecución, tribulación. O sea, es un problema totalmente lo que va a haber en ese momento. Pero en ese momento el Señor va a proteger a sus hijos. Pero en este momento a sus hijos se le aconsejó hacer varias cosas que se supone que estemos haciendo hoy. Que nuestra iglesia tiene varios de sus miembros que se están preparando para estos momentos. ¿Qué debemos hacer si vemos que se acercan estos tiempos previos? Y hay un librito que se llama De la ciudad al campo. Y en el capítulo o la sección número 5, en la página 20, titula Preparación para la crisis que provocarán las leyes. ¿Qué dice? Así que nos está diciendo que dentro de las leyes dominicales hay una preparación que hacer. Antes de las leyes dominicales hay una preparación de hacer. Y quiero leerle un pequeño segmento de lo que nos dice ese título. Dice aquí, nos esperan tiempos difíciles. Así que no se nos ha dicho a nosotros que todo va a estar bien, que no se preparen. La inspiración nos ha dicho por todos estos años que hay que prepararse para esto que se está viendo ya en los Estados Unidos. Dice aquí, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, y eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Pero para qué? Dicen muchos. ¿Por qué? Yo no puedo. Esas son las excusas. Dicen, a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que en ellas mismas siembren. De este modo, miren bien y oigan bien lo que quiere decir. Dice, de este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse, y esto fue en el 1897. Así que ninguno de los que viven este tiempo tiene excusa de no saber esto. Dice, apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas. ¿Para qué? Para la crisis. Así que claramente nos está diciendo que venía una crisis y que nosotros íbamos a pasar por esa crisis. Así que teníamos que prepararnos de antemano. Teníamos que llevar a nuestras familias a ese lugar, porque no tan solo se cultivan plantas para alimentarse, sino también se cultiva un carácter semejante al de Cristo. En una práctica se desarrolla la otra. Mientras nosotros trabajamos en los campos y confiamos en fe en que Dios nos va a alimentar, y lo voy a leer más adelante, nos va a alimentar porque ha bendecido una tierra que fue maldita por el pecado. Dios bendice la tierra para sus hijos, para que sus hijos cultiven, cosechen y coman de su propia mano. Así que aquí dice en Mateo capítulo 24, continuamos Mateo capítulo 24, versículo 14, 15 y después vamos al 20 y dice, empieza diciendo, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, ¿qué? Entienda. Así que Jesús nos dijo en cuestión a la ley dominical y en cuestión a el papado o la bestia y la imagen de la bestia, que el que lea, ¿verdad?, lo que dijo el profeta Daniel puede entender lo que iba a suceder en América. No es muy diferente lo que está sucediendo en América de lo que sucedió en ese momento. Al principio de este capítulo está hablando de la destrucción del templo a sus discípulos. En ese capítulo mismo le enseñó a Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra, que iban a pasar todas estas cosas antes que Jesús viniera. Así que incluso Jesús le dice a su pueblo que había que hacer una preparación, que no era que yo me quedara así esperando que sucediera algo. Había una preparación que hacer. Y por eso,
Sigue diciendo el 20, dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios están preparados, no tienen nada que preocuparse. Pero cuando no están preparados, cuando no se les ha dicho la preparación que deben hacer, van a salir corriendo hasta el día de reposo, que saben que no deben hacerlo. Por eso es importante prepararse a tiempo. Por eso es importante que si usted escucha un mensaje que le diga no se preocupe, no haga preparación, usted pueda indagar personalmente para tomar una decisión si es correcto o no la preparación que ahora se va a utilizar. Porque estamos a poco tiempo de terminar la preparación que debemos hacer. Así que en ese mismo libro de la ciudad al campo, la sección anterior nos dice el trabajo en las zonas rurales, la tierra suplirá, ¿qué dice? Nuestras necesidades. Así que vamos a leer esa cita que está ahí. Miren lo que nos dice para que entiendan que Dios es aquel que va a suplir todas nuestras necesidades. Dios nos lo ha dicho de antemano para que podamos entenderlo, para que nos podamos preparar y para que podamos ver que Dios ya nos había dicho de antemano que estas cosas pasarían. Ahora las estamos viendo y ahora se están preocupando el pueblo de Dios. Se está preocupando muchas personas. Y dice, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Que nos quedamos en las ciudades, que nos quedamos en estos lugares donde no podemos cultivar, que no salimos. Y yo quiero que, leyendo la cita, podamos entender lo que debemos hacer con urgencia. Si se cultiva la tierra, ella proveerá. ¿Con la bendición de quién? De Dios. Para nuestras necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales, en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos trabajar en el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel. ¿Oyeron bien? Para el obrero fiel. Provisiones más preciosas que el oro y la plata. La mezquindad que se le atribuye es un testimonio falso. Con un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. Las montañas y las colinas están cambiando. La tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. Empero, la bendición del Dios que tendió mesa para su pueblo en el desierto, ¿no dice? Así que, ¿qué nos está enseñando de eso? ¿Cuál es la mesa que Dios tendió en el desierto para nosotros en el pequeño tiempo de angustia? ¿Cuál es? La preparación. La preparación que tenemos que hacer, que teníamos que hacer desde hace años, es la mesa que Dios va a darnos en este momento como si fuera mesa en el desierto. Cuando llegue el tiempo difícil, y mire algo, porque en ese mismo capítulo de ese libro, le insto que lo lea completo. Mire lo que dice. Los padres y las madres que posean un pedazo de tierra y un hogar cómodo, ¿son qué? Dice. Reyes y reinas. Esto está hablando a los fieles. Serán como reyes y reinas, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo del 1844, cuando pasaron los chascos, había un hombre que sembró papas. ¿Se acuerdan de esa historia? El hombre sembró papas y confiando en el Señor que venía, no recogió sus papas, las dejó pasar de tiempo. Y llegó una escasez en ese momento, hermanitos queridos.
Llegó un hambre en ese momento. Qué lindo es Dios. Porque llegó un hambre en ese momento y no había nadie que tuviera papas. Pero como Jesús no vino, ¿saben lo que hizo Jesús? Por haber confiado en Él como fieles y haber hecho lo que tenían que hacer. Que no era, espérate que Jesús viene, déjame sacar las papas. Espérate que Jesús viene, déjame disfrutar mi vida. Espérate que Jesús viene, yo necesito quedarme en la ciudad porque estoy ganando más dinero. Espérame que necesito estudiar una profesión antes de que Jesús venga. Y nos llamamos el pueblo de Dios. Es lo más interesante. Pero esos hombres, particularmente, que dejaron sus fincas perdidas porque realmente creyeron que Jesús venía en ese momento. ¿Saben lo que Dios hizo? No habían papas más saludables y más grandes que las papas que ellos tenían cuando pudieron labrar el terreno o pudieron sacar los frutos del terreno. No los había. ¿Y saben algo? No tan solo eso, sino que Dios les inspiró a que sacaran y lo vendieran 3 veces más caro de lo que estaban. Para que pudieran ganar. Ellos ganaron dinero. El dinero que supuestamente perdieron, el dinero que no pudieron ganar, se lo ganaron 3 veces. Por honrar a Dios. Por ser fiel a Dios y escuchar lo que decía su palabra, porque era una prueba para el pueblo. Y esto no es diferente. Esto es una prueba para el pueblo que está listo y preparado físicamente y espiritualmente sobre todo. Porque esas dos cosas van de la mano. Yo no puedo negarme a mí mismo si no confío en Dios para incluso poner algo en mi boca. No confío en Dios. Porque voy a las tiendas y con mi dinero voy y compro lo que necesito. Y no veo una enseñanza en eso. Lo único que veo es que necesito esclavizarme más para ganar dinero y poder pagar las cosas en el mercado. Pero Dios me enseña a mí que si soy fiel, que si soy paciente. ¿Acaso Apocalipsis 12 donde dice la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios? La paciencia de los santos. ¿Cómo hemos de cultivar la paciencia? Esperando en Dios. Esperando en Dios, incluso hasta las cosas sencillas que tienen que ver con la preparación en el tiempo de crisis. Así que dice Isaías capítulo 33, versículo 15. Vamos a leer porque este es el secreto del versículo, porque le leen solamente ese versículo 16, pero el 15 no se lo leen. Vamos a leer el 15 a ver qué dice. El 15 dice, el que camina, ¿cómo dice? En justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ahora vamos a entender el versículo. Porque primero nos está diciendo, ¿cómo debo ser fiel yo? ¿Cómo debo yo tapar mis ojos para no ver las cosas comunes de este mundo que lo único que hacen es decirme a mí que siga viviendo aquí? Y no que pueda añorar yo la segunda venida de mi Salvador. Que yo pueda dejar de escuchar las voces que me están diciendo que me quede en este lugar que es mejor, que progrese en la vida. Y leemos, esas cualidades son de aquellas personas que creen en lo recto, que hablan lo recto, que son fieles a Dios y justos. Y por eso dice aquí, este habitará en las alturas, a esas personas habitarán en las alturas. Fortaleza de roca será en su lugar de refugio. Se le dará pan y sus aguas estarán seguras. Pero no tan solo eso, dice el próximo versículo. Tus ojos verán ¿a quién? Al Rey en su hermosura. Verán la tierra que ¿dónde está? Está allá arriba.
¿No es lindo Dios? ¿No ha Dios preparado a su pueblo? ¿No nos dejó ver Jesús el mismo sentir en el capítulo 24 de Mateo, aunque habían muchas cosas negativas? Dios le había dicho a un pueblo que huyeran cuando vieran la abominación desoladora. Debemos nosotros saber en el tiempo que estamos viviendo que están a punto de poner la abominación desoladora sobre nosotros. Y todavía no estamos listos. Todavía nos falta meter las manos en la tierra y ensuciarnos un poco las manos para poder producir, trabajar y que mi carácter se pueda parecer al de Cristo. Porque Cristo aprendió de la naturaleza, del primer libro. Debo yo aprender igual que Cristo de la misma naturaleza. Por último, dice en Primeros Escritos, página 58. Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las preocupaciones, ¿qué dice? Mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos del gran cataclismo o la gran tribulación, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Ese es el consejo que nos ha dado Dios a nosotros. ¿Acaso nosotros hemos pensado día y noche en ser parte de aquellos que Dios ha elegido como pueblo? Porque vemos un profeso pueblo de Dios que está ayudando al mundo globalista a hacer las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Vemos al pueblo de Dios que se ha unido con el mundo civil. Y vemos a los hermanitos que votaron en las urnas, en las elecciones por el presidente actual y ahora están arrepentidos. Por eso es que esos mismos consejos se nos dieron a nosotros para no involucrarnos en política, porque podríamos con nuestro voto ser culpables de todas las cosas que están haciendo ahora. ¿Cómo yo puedo ser culpable de que mis propios hermanos que se congregan en mi propia iglesia sean deportados de esa manera, sean perseguidos de esa manera? No hemos tomado la responsabilidad de nuestras acciones. Es hora de que analicemos bien cada paso que damos en la vida, porque hoy por hoy, yo les aseguro, hermanos queridos, que hay muchos arrepentidos del voto que tuvieron en noviembre. Muchos. Porque vemos personas, y se lo digo personalmente, que conozco muchas, veo personas y sufro por ellos, porque mañana voy a ser yo, por la fidelidad a la ley de Dios. Nadie piense que no va a ser perseguido. Si usted es fiel, va a ser perseguido. Si usted es fiel, va a tener tribulaciones. Pero Dios le ha dicho de antemano la preparación que debemos hacer. La preparación que se supone que ya esté hecha. Y el carácter que se supone que tengamos para afrontar las cosas que se avecinan. Así que Dios te bendiga en esta hora. Y que puedas analizar, seguir estudiando en sus casas, que Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia, y Dios nos ha guiado como su pueblo remanente a hacer lo correcto en este tiempo. Así que vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra está todo registrado. No hay excusa alguna, Señor, que podamos poner en absoluto de que nos has guiado para hacer lo correcto.
Perdona, Señor, a aquellos hijos tuyos que han desobedecido tu mandato, Señor. Permíteles poder prepararse deprisa, Señor. Permite, Señor, también que los pastores de nuestra iglesia, los pastores, Señor, que dicen ser del pueblo de Dios, despierten y puedan dar un sonido certero a tu pueblo, Señor. Que la gente pueda despertar, Señor, porque el mundo está despertando a las cosas que suceden y que están sucediendo. Señor, sobre todo, Padre Celestial, que podamos ser fieles a tu palabra, que podamos ser fieles, Señor, a tus mandatos y que podamos vivir en este corto tiempo que queda una vida verdaderamente cristiana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia con nosotros, porque te pedimos, Padre Celestial, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.